Buenas noches. Hoy te contaré unas historias que no querrás escuchar a solas. Unas historias donde los animales se comportan como humanos. Pero no de la forma que imaginas. Ponte cómodo, apaga las luces. Y prepárate para entrar a un mundo donde lo más tierno puede ser lo más aterrador. No sé por dónde empezar. Tal vez por el final, aunque aún no esté seguro de si esto ya terminó. Mi nombre ya no importa. Lo que les voy a contar ocurrió hace 3 años, pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a estar ahí. En ese lugar podrido, lleno de barro, óxido y riega. Algo más. Yo era velador nocturno en un zoológico abandonado. No uno cualquiera. Este tenía fama. Fue uno de los más grandes del país, famoso por su variedad de especies y por un programa educativo revolucionario. Hasta que cerró, de un día para otro. Nada de comunicados oficiales. Nada de explicaciones. Solo cancelaron las visitas, retiraron al personal, y lo sellaron. Excepto por 1 o 2 como yo, contratados por una empresa intermediaria. Gente que paga por vigilancia nocturna en lugares donde nadie debería estar. Pero estaban. Siempre lo estuvieron. Mi primer día fue tranquilo. Me entregaron un llavero pesado, una linterna vieja, y un croquis dibujado a mano. Me advirtieron: no entres a la zona, está en remodelación. En ese entonces no le di importancia. Pensé que sería por riesgos estructurales. Recorría los pasillos cada noche. Algunos murales seguían intactos, llenos de color. Cebras, tucanes, pingüinos caricaturizados. No me daba miedo. Me parecía melancólico, incluso bonito. Pero eso cambió. La primera señal fue el olor. Era un hedor agrio, animal, pero diferente. Como si algo hubiese muerto días atrás y luego se hubiera levantado otra vez. Venía de los ductos de ventilación. Llenaba todo. Luego, los sonidos. El micrófono de la cámara 4 comenzaba a captar voces. No murmullo. Voces articuladas. Conversaciones completas en inglés, alemán, y un idioma que parecía imitación, como alguien que intenta hablar sin tener boca. Un lunes escuché mi nombre. Nombre, estás tardando, ya te toca, la simetría, me congelé. Esa noche me encerré en la caseta con las luces apagadas. No dormí. Al día siguiente, el generador falló. Tuve que revisar las instalaciones. Fue entonces cuando lo vi. Un grupo de pavos reales caminando en fila india, pero no caminaban como aves. Caminaban como niños. En 2 patas. Lentamente, imitando un desfile escolar. Los seguí desde la distancia. Entraron a la antigua zona de espectáculos. El escenario estaba lleno de sillas en círculo. Al fondo, una jaula vacía. Me oculté en la sombra. Uno por uno, los pavos se fueron sentando. Frente a ellos, un orangután vestido con saco y corbata. En su mano, un cuaderno abierto. Y lo más perturbador, era que nos imitaban. El orangután hablaba, señalaba el cuaderno, usaba punteros, hacía pausas como un maestro. Los pavos aplaudían con sus alas. Uno levantó la garra. El orangután asintió y dejó que hablara. No podía creerlo. Cuando uno de los pavos se volteó y me miró directamente, salí corriendo. Me tropecé. Me golpeé la cabeza. Al despertar, estaba acostado, dentro de una jaula. No había puertas. No había cerradura. Solo una nota en el suelo: aprenderás. Todos lo hacen. Solo es cuestión de tiempo. Volví a la caseta con la garganta reseca y la mente temblando. ¿Quién me había dejado salir? ¿Cómo sabían mi nombre? Decidí buscar las cámaras más antiguas, del viejo sistema de vigilancia. Descubrí algo terrible. Tenían grabaciones de hasta 10 años atrás. En ellas se veía a los animales comportándose de forma normal, al principio. Pero luego, cambiaban. Primero fue el tigre. Aprendió a abrir su jaula. Luego a pararse en 2 patas. Luego a usar un bastón. Después fue el oso polar. Empezó a copiar los gestos del cuidador. Luego lo imitó tan bien, que lo mató. Y comenzó a usar su uniforme. No fue accidente.
Encontré reportes ocultos, guardados en carpetas físicas. Documentos de un programa de estimulación cognitiva experimental financiado por una empresa llamada Simétrica. Una subsidiaria fantasma de una farmacéutica extinta. Querían ver hasta dónde podía llegar la inteligencia animal si se les aplicaban dosis progresivas de hormonas humanas, fragmentos neuronales, y exposición prolongada a patrones sociales. Querían crear una cultura animal. Y lo lograron. Pero no podían controlarla. Los animales no solo aprendieron a imitar, comenzaron a evolucionar. A tomar decisiones. A organizarse, a ocultarse. Ellos sabían que estaban siendo observados. Así que fingían durante el día, y creaban su propio mundo por la noche. Un mundo basado en lo peor de nosotros. Peleas rituales. Juicios. Castigos. Imitaciones macabras de familias. Algunas veces, imitaban el trabajo. Otras veces, el suicidio. Vi grabaciones donde un hipopótamo simulaba ahorcarse. Donde pingüinos caminaban en fila al borde de un barranco interno, y saltaban. Todo era simbólico. No morían. Pero lo representaban. Como si su forma de avanzar fuera replicar nuestras tragedias. Y cada noche, se acercaban más a mí. Una noche vi algo indescriptible. En la zona aquella que me dijeron no pisar. Entré por impulso. El olor me golpeó como una pared. A metros de mí, estaba el teatro. Sí, un teatro. Con butacas, cortinas negras, y un escenario rudimentario. En el centro, había una jirafa. De pie. Inmóvil. Con un tutú rosa y maquillaje grotesco. Sonaba una melodía de caja de música, distorsionada. Y detrás de ella, el público. Docenas de animales. Todos seguidos. Con máscaras humanas. Y aplaudiendo. La jirafa bailaba. Su cuello se movía en círculos. Las patas crujían con cada giro. La música se aceleraba. Y entonces, se detuvo. La jirafa cayó. Silencio absoluto. Hasta que todos se pusieron de pie y gritaron al unísono. No fue perfecto. No fue humano. Y se lanzaron sobre ella. La destrozaron. Yo grité. Corrí. Me delataron. Uno de los espectadores me vio. Un perro. Uno de raza grande. Corrió tras de mí en dos patas, ladrando como un hombre. Sus ladridos eran palabras. Gritos de odio. Tú lo hiciste. Tú lo comenzaste. La simetría exige equilibrio. Me metí a los túneles de mantenimiento. Escapé por horas. Me escondí en las cámaras de refrigeración. Y allí, encontré algo peor. Decenas de cuerpos. Humanos. Algunos frescos. Otros, modificados. Piernas cambiadas por pezuñas. Brazos injertados con alas. Ojos reemplazados con los de felinos. Estaban creando híbridos. Unos para imitar. Otros para aprender. Otros, para reemplazar. Y algunos, para ser anfitriones. Creo que a mí me querían para eso. Al día siguiente fui a la policía. No me creyeron. Me dijeron que el zoológico fue clausurado y demolido hace 2 años. Les rogué que fueran. Me ignoraron. Regresé por mi cuenta. Pero ya no estaba. Todo el terreno era un lote baldío. Solo encontré una reja oxidada, y un cartel tirado, con letras deshechas. Simétrica. Donde todos pueden aprender. Desde entonces, no soy el mismo. Mis manos tiemblan cuando intento escribir. Mis uñas crecen más de la cuenta. Sueño con pasillos de jaulas, donde soy el único encerrado. Donde me hablan con voces suaves. Donde me dicen, ya casi lo logras. Pronto serás simétrico y me despierto, sonriendo. No sé cuánto me queda. Pero si alguna vez escuchas ruidos extraños en la noche. Pasos de 2 patas, donde solo hay animales, corre. O peor, finge que eres uno de ellos. La niebla se aferraba a las montañas como un sudario húmedo cuando llegué a Valle Gris. Había aceptado el trabajo de guardabosques temporal casi por desesperación después de que la ciudad me escupiera, agotado y con las cuentas vacías.
La soledad del puesto remoto, cuidando una franja de bosque nacional olvidado por Dios y por el gobierno estatal, parecía una bendición. Una oportunidad para respirar aire limpio, escuchar el silencio y dejar que las cicatrices mentales se cerraran. Qué ingenuo fui. La cabaña asignada era espartana pero sólida, de troncos ennegrecidos por décadas de lluvia ácida y sol implacable. Olía a madera vieja, polvo y una tenue nota química, como formol diluido, que atribuía a algún producto de limpieza almacenado. Mi predecesor, un tipo llamado Arlo del que nadie hablaba mucho, había desaparecido 6 meses antes. Probablemente se hartó y se fue a vagar, fue el único comentario que obtuve del alguacil del condado, un hombre con ojos cansados y una mandíbula apretada que evitaba mirarme directamente. Los primeros días fueron idílicos. Rutas de patrulla tranquilas, el susurro del viento en las coníferas, el ocasional avistamiento de un águila o un ciervo tímido. La paz, por fin. Pero luego empezaron los detalles. Fue el sonido primero. Una noche, desperté sobresaltado. Afuera, en la oscuridad impenetrable del bosque, resonó un golpe. Toc. Toc. Toc no era el tamborileo casual de una rama contra el tejado. Era rítmico, deliberado. Como alguien llamando con los nudillos en la puerta de la cabaña. Pero no había puerta en esa dirección, solo bosque espeso. Me levanté, empuñando la linterna como un garrote, el corazón golpeándome las costillas. Abrí la puerta principal con sigilo, el frío nocturno mordiéndome la piel. La luz barrió el claro frente a la cabaña. Nada. Solo sombras danzantes y la negrura absoluta más allá del círculo de luz. El sonido había cesado. Volví a la cama, atribuyéndolo a la imaginación hiperactiva de un hombre solo en el bosque. Al día siguiente, encontré las huellas. Junto al cobertizo de herramientas, en un parche de barro blando que la lluvia reciente había dejado, había una impresión clara. Era la huella de una bota de trabajo, grande, probablemente talla 11 o 12. Pero había algo mal. La profundidad era inconsistente, más profunda en el talón y los bordes exteriores, como si el peso no se distribuyera como en un pie humano. Y en el centro del arco, donde el barro era más fino, vi una marca más pequeña, nítida e inconfundible. La punta de una pezuña hendida. Como la de un ciervo. Pero incrustada dentro de la huella de la bota. Froté mis ojos. Un animal pisando casualmente sobre la huella de un humano. Imposible. La alineación era perfecta, como si la pezuña fuera parte integral de la pisada. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío matutino. Saqué mi teléfono para tomar una foto, pero la pantalla mostró solo estática granulada. Mala señal, murmuré, aunque sabía que esa excusa era cada vez más endeble. Borré la huella con el pie, sintiéndome ridículo y profundamente intranquilo. Las anomalías se acumularon. Veía movimiento al borde de mi visión durante las patrullas. Siluetas altas y delgadas deslizándose entre los troncos, demasiado rápidas y erguidas para ser osos. Pero cuando giraba la cabeza, solo había árboles y sombras. Los sonidos nocturnos del bosque cambiaron. Los chillidos de los murciélagos y los aullidos lejanos de los coyotes fueron reemplazados por algo más inquietante. Susurros bajos, guturales, que sonaban casi como palabras arrastradas, pero en una lengua imposible de descifrar. A veces, creía oír mi nombre susurrado desde la espesura. Jonás, en un tono que era mitad curiosidad, mitad amenaza. Luego vino el encuentro con el ciervo. Estaba inspeccionando una zona de tala antigua, un claro desolado lleno de tocones como dientes podridos. El sol de la tarde proyectaba largas sombras. Lo vi al otro lado del claro. Un ciervo de cola blanca macho, imponente, con una cornamenta que parecía tallada en ébano. No estaba pastando. Estaba parado. Completamente erguido sobre sus patas traseras, con una postura que no era la torpeza temporal de un animal asustado, sino estable, equilibrada, casi regia. Su cabeza, coronada por esos cuernos imponentes, no se movía nerviosamente. Escaneaba el claro con una lenta rotación, como un centinela. Su pelaje parecía más grueso de lo normal, casi lanudo en el cuello, y sus ojos, Dios, sus ojos.
No tenían el brillo húmedo y alerta de un ciervo. Eran oscuros, profundos, como pozos de tinta seca que no reflejaban la luz del sol. Vacíos. Y sabios de una manera antinatural y terrible. Me quedé paralizado, oculto tras un tocón grueso. El ciervo giró la cabeza. Lentamente, con una precisión mecánica, sus ojos negros se fijaron directamente en mi escondite. No hubo sobresalto, ni el resoplido de alarma típico. Solo esa mirada fija, impasible, evaluadora. Sentí como esa oscuridad me escarbaba, pesaba mi alma. Luego, con una elegancia espeluznante, el ciervo inclinó la cabeza hacia un lado, como un caballero haciendo una reverencia burlona. Un gesto profundamente humano en un rostro animal. Sin romper el contacto visual, dio un paso atrás. Luego otro. Y otro. Sus patas traseras se movían con la fluidez de piernas humanas, la cornamenta balanceándose apenas. Se desvaneció entre los árboles sin hacer el menor ruido, dejando solo un silencio cargado de terror y esa imagen grabada a fuego en mi mente. Un ciervo caminando como un hombre, con ojos que habían visto el abismo. La cabaña dejó de ser un refugio. Las noches se convirtieron en una agonía de vigilia. Los golpes rítmicos, toc, 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 regresaban, a veces en la puerta, a veces en las paredes, a veces en la ventana de mi dormitorio. Una noche, desesperado, grité, «Aléjense». Los golpes cesaron. Luego, desde la oscuridad, justo al otro lado de la ventana, llegó un sonido. Un suspiro profundo, húmedo, como el de un perro cansado, pero con una resonancia pulmonar demasiado grande. Y luego, una voz. No una voz humana, sino una imitación grotesca, salida de una garganta no diseñada para el habla. Rota, silbante, como piedras raspándose, el aliento se me heló en los pulmones. Me encogí en la cama, cubriéndome con la manta como un niño, temblando incontrolablemente. No volví a dormir esa noche. La cordura comenzó a deshilacharse. Encontré más huellas. De botas con marcas de garras incrustadas, de zapatillas deportivas con dedos largos y huesudos que terminaban en puntas afiladas impresas en el barro. Pequeños objetos desaparecían de la cabaña. Un cuchillo de cocina, una linterna de repuesto, una vieja fotografía de mi familia. A cambio, aparecían regalos en el porche. Un pájaro carpintero muerto colocado en una posición sentada, como un diminuto fauno. Un montón de bayas venenosas cuidadosamente apiladas en forma de torre. Un racimo de pelo gris y áspero, como de lobo, atado con una cuerda de tripas secas. El punto de ruptura llegó una tarde brumosa. Patrullaba cerca de un arroyo remoto cuando un olor me golpeó. Dulzón, podrido, mezclado con ese persistente aroma químico a formol, ahora mucho más fuerte. Lo seguí, empujado por una morbosa compulsión que ya no podía controlar. El olor me llevó a una hondonada oculta, un pequeño valle entre colinas rocosas cubiertas de musgo. Y allí lo vi. Era un pueblo. O lo que quedaba de uno. Pequeñas estructuras, demasiado primitivas para ser cabañas humanas, construidas con ramas entrelazadas, barro seco y trozos de corteza. Algunas tenían techos de hojas y helechos. Otras parecían simples refugios contra rocas. Pero no era su construcción lo que me detuvo en seco, el corazón convertido en un martillo de pánico en mi pecho. Eran los habitantes. Figuras se movían entre las estructuras. Figuras que mi mente se negaba a procesar. Un tejón, fácilmente del tamaño de un perro grande, caminaba completamente erguido. Llevaba algo que parecía un delantal hecho de piel de ardilla desollada, y en sus garras delanteras, ahora usadas como manos, sostenía un palo afilado con el que removía algo en un cuenco de barro crudo. Su hocico estaba manchado de una sustancia oscura. Más allá, un mapache, también bípedo, frotaba dos piedras juntas frente a una pequeña hoguera humeante. Sus ojos, normalmente enmascarados, brillaban con una inteligencia concentrada y antinatural. Un zorro pelirrojo, esbelto y de movimientos fluidos, estaba sentado sobre un tronco, tejiendo con enredaderas flexibles, sus patas delanteras moviéndose con la destreza de dedos humanos. Alzó la cabeza y me miró. Sus ojos, de un ámbar penetrante, no mostraron sorpresa, solo una evaluación fría y calculadora.
Sonrió, mostrando una hilera de dientes afilados y blancos. No fue la sonrisa de un depredador a su presa. Fue la sonrisa de alguien que sabe un secreto. Pero lo peor estaba en el centro de la aldea. Un lobo gris, enorme, casi del tamaño de un hombre pequeño, estaba de pie sobre sus patas traseras. No se tambaleaba. Su postura era poderosa, dominante. Llevaba sobre los hombros una especie de manto hecho de pieles diversas, ardilla, conejo, quizás incluso gato montés, cosidas de manera tosca pero funcional. En sus patas delanteras, convertidas en brazos musculosos que terminaban en garras retráctiles ahora parcialmente extendidas como dedos, sostenía un cráneo. Un cráneo humano pequeño, quizás de un niño. El lobo lo examinaba, girándolo lentamente, como un erudito estudiando un artefacto. Luego, alzó la cabeza y olfateó el aire. Sus fosas nasales se ensancharon. Sus ojos, de un amarillo sulfúreo e intenso, se desplazaron lentamente hacia el lugar donde yo estaba escondido, semioculto tras un matorral de helechos. No hubo gruñido, no hubo señal de ataque. Solo esa mirada. Una mirada que contenía reconocimiento, una curiosidad fría, y una autoridad absoluta. Era el alfa. El líder. El terror, puro e irracional, me inundó. Grité. Un sonido gutural, desgarrado, que salió de mi garganta sin permiso. Todas las figuras en la aldea se detuvieron al unísono. Cabezas animales giraron hacia mí. Docenas de ojos, negros como el carbón, ámbar como el fuego, amarillos como el azufre, se fijaron en mi posición. No hubo movimiento inmediato. Solo esa quietud absoluta, cargada de una inteligencia alienígena y una amenaza palpable. Giré sobre mis talones y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida, impulsado por un pánico primordial que anuló todo pensamiento. Las ramas me azotaban la cara, las raíces intentaban enredar mis pies. Escuché sonidos detrás de mí. No eran los sonidos de animales corriendo a cuatro patas. Eran pisadas. Pisadas pesadas, rítmicas, de dos patas. Tump. Tump. Tump resonaban en el suelo del bosque, persiguiéndome. Y entre ellas, mezclado con el jadeo de mi propia respiración, oía susurros. Palabras arrastradas, imposibles de entender, pero llenas de una intención siniestra. Jonas, que prisada, no te vayas, queremos hablar, no miré atrás. No me atreví. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas amenazaron con ceder. Corrí hasta que la cabaña apareció ante mí como un faro de falsa seguridad. Me desplomé contra la puerta, forcejeando con la cerradura con manos temblorosas, antes de entrar y atrancarla con todo lo que pude encontrar. La mesa, una estantería pesada. Me arrinconé en el rincón más alejado, empuñando mi hacha de guardabosques, escuchando. Afuera, la oscuridad se había tragado el bosque. Durante un rato, solo hubo silencio. Un silencio opresivo, expectante. Luego, comenzaron los golpes. No en un solo lugar. En todas las paredes a la vez. Toc. 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 Toc, un ritmo constante, implacable, como una lluvia de nudillos contra la madera. Golpeaban la puerta, las ventanas, las paredes laterales. La cabaña entera resonaba con ese sonido aterrador, mecánico. Toc. Toc. Toc, y entre los golpes, las voces. Voces múltiples ahora, superpuestas, imitando el habla humana con una torpeza grotesca que era más horrible que cualquier gruñido animal. Arlo. Mi predecesor. El nombre cayó como un bloque de hielo en mi estómago. ¿Estaba él allí afuera? ¿Convertido en uno de ellos? ¿O era solo otra mentira de esas cosas? Pasé la noche acurrucado, con el hacha apretada hasta que me dolieron los nudillos, los golpes martilleando mi cerebro. Toc. Toc. Toc, no dormí. No podía. Cada golpe era un recordatorio de la inteligencia perversa que acechaba al otro lado de los troncos, de los ojos que sin duda me vigilaban desde la oscuridad. La tenue luz del amanecer encontró la cabaña intacta, pero el claro exterior estaba marcado. Huellas. Docenas de ellas. Huellas de botas, de zapatos desgastados, de pies descalzos con dedos largos y huesudos, todas con ese mismo detalle aberrante.
marcas de pezuñas, garras, o almohadillas de zarpas incrustadas en el centro. Y en el centro del claro, apilado con meticulosidad enfermiza, había un montón de objetos. Mi cuchillo de cocina perdido, mi linterna, la fotografía de mi familia, ahora con las caras rayadas con algo afilado, y una bota de trabajo vieja y embarrada. La bota de Arlo. La reconocí por la raya roja pintada en el talón, como había descrito el alguacil. No lo pensé dos veces. Embacé lo mínimo indispensable en mi mochila. Agua, algo de comida, el hacha, mi brújula. Ignoré el teléfono, sabiendo que era inútil. Abrí la puerta con cautela, temiendo una emboscada. El claro estaba vacío, pero sentía las miradas. Esas malditas miradas, pesando cada uno de mis movimientos desde la espesura impenetrable. Salí corriendo, no hacia las rutas de patrulla, sino directamente hacia el este, hacia la carretera secundaria más cercana, a kilómetros de distancia. Corrí durante horas, empujado por el terror puro, sintiéndome seguido, observado. Las sombras entre los árboles parecían agitarse con formas demasiado altas y delgadas. Los susurros regresaban en ráfagas, como si el viento los llevara. Adiós, Jonas, volveremos. Llegué a la carretera al atardecer, exhausto, cubierto de rasguños y barro, con los nervios hechos trizas. Un camionero de mirada suspicaz se detuvo y me llevó hasta el pueblo más cercano, Valle Gris propiamente dicho, un lugar de una calle con casas decrépitas y miradas que se apartaban. Fui directo a la oficina del alguacil. Le conté todo. El ciervo. Las huellas. La aldea. Las figuras. Los golpes. Las voces. Le mostré las marcas de mis uñas en la palma de mi mano por agarrar el hacha. Hablé hasta que me quedé sin aliento, mis palabras entrecortadas por los sollozos de pánico reprimido. El alguacil, el mismo de antes, escuchó en silencio. No tomó notas. Cuando terminé, no me miró con incredulidad, ni con burla. Sus ojos cansados, hundidos, reflejaban algo peor: resignación. Un profundo, agotado conocimiento. ¿Valle de los Huesos Blancos?, preguntó, su voz ronca. Por el arroyo Pedernal, al norte del Pico Cuervo. Asentí frenéticamente. ¿Sí? Allí. Las estructuras, los animales. Caminaban como personas. Hablaban. Suspiró, un sonido largo y lleno de un peso antiguo. Se levantó y fue a un archivador metálico chirriante. Sacó una carpeta manila gruesa y desgastada. La abrió sobre el escritorio. No eran documentos. Eran fotografías. Fotografías viejas, en blanco y negro, y otras más recientes, a color, pero todas borrosas, granuladas, como tomadas con prisa y miedo. Vi la aldea. Las mismas estructuras primitivas. Vi figuras borrosas, indistintas, pero con siluetas imposiblemente erguidas. Vi huellas en el barro, idénticas a las que yo había encontrado. Y vi otras cosas. Objetos más complejos en la aldea. Lo que parecían tallas toscas en madera, montones de huesos pequeños dispuestos en patrones geométricos. En una foto más reciente, desgarradoramente clara, vi al lobo. El mismo lobo gris con el manto de pieles. Estaba de pie, sosteniendo no un cráneo, sino un palo largo con algo ensartado en la punta. Un conejo. Pero el conejo no estaba simplemente ensartado. Estaba atado al palo con enredaderas, sus patas dispuestas en una posición ritual, sus ojos vacíos mirando al fotógrafo. Proyecto homínido, dijo el alguacil, su dedo calloso señalando un sello descolorido en una de las fotos más antiguas. Años 50. Algún experimento estatal de mierda. Querían, no sé, supersoldados, espías, quién sabe. Inyectaron a animales con cosas. Hormonas humanas sintéticas, cócteles genéticos, estimulantes cerebrales. La locura total. Golpeó la foto con desdén. El laboratorio estaba en las montañas. Hubo un incidente. Una fuga. Lo sellaron, lo borraron de los mapas. Pero las cosas que salieron, se estremeció visiblemente. No murieron. Cambiaron. Aprendieron. Se adaptaron. Se escondieron. ¿Arlo?, pregunté, mi voz apenas un susurro.
El alguacil cerró la carpeta bruscamente. Arlo fue un imbécil. Como tú. Quiso investigar. Quiso fotografiarlos. Creía que eran solo animales raros. Se llevó la mano a la mejilla, donde una cicatriz blanca y larga serpenteaba bajo su barba incipiente. Lo encontraron una semana después de desaparecer. Vagando por la carretera, desnudo, cubierto de barro y griega. Cosas peores. Balbuceaba. Sobre ciervos que hablaban, sobre un lobo que usaba un sombrero hecho de piel. Hizo una pausa, tragando saliva. Se lo llevaron. Los de traje negro. Nunca más supimos de él. Ni de los otros. ¿Otros? Desaparecidos, Jonas. Cazadores. Excursionistas. Un par de niños, hace años. Siempre cerca del sector restringido. Siempre sin dejar rastro humano. Sus ojos se clavaron en los míos. No vuelvas. No hables de esto. No hay señal aquí por una razón. Ellos interfieren. Y si hablas, vendrán los de traje. Te harán desaparecer. O peor, te dejarán aquí, sabiendo que ellos te están observando. Siempre. Me dieron una habitación mugrienta en la única pensión del pueblo. No dormí. Cada sombra en la esquina parecía agitarse. Cada crujido del viejo edificio eran pasos silenciosos en el pasillo. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos negros del ciervo, los ojos amarillos del lobo, el zorro sonriendo mientras tejía. Veía las huellas imposibles. Al día siguiente, con el dinero prestado por el alguacil, que claramente quería que me fuera, tomé un autobús destartalado que salía del pueblo. Mientras el vehículo rugía por la carretera de montaña, dejando atrás Valle Gris y su niebla perpetua, miré por la ventana trasera hacia las montañas verdes y amenazantes. Entre los árboles, cerca de la cuneta, una figura se destacó brevemente contra la espesura. Era un zorro pelirrojo. Estaba sentado sobre sus cuartos traseros, completamente erguido, como un perro haciendo un truco. Pero no era un truco. Su postura era natural, relajada. En sus patas delanteras, sostenía algo que brillaba débilmente al sol de la mañana. Mi cuchillo de cocina. El zorro levantó una pata, no para lamerla, sino para hacer un gesto lento y deliberado con el cuchillo. Un movimiento de lado a lado, como un adiós burlón. O una promesa. Sus ojos ámbar se encontraron con los míos a través de la distancia y el vidrio sucio del autobús. No hubo sonrisa esta vez. Solo una mirada fría, inescrutable, que contenía la terrible certeza de que no importaba cuán lejos fuera, el Valle Gris, y sus caminantes, nunca me abandonarían realmente. Ahora estoy en otra ciudad, otra vida. Pero la niebla de Valle Gris nunca se disipa por completo. Duermo con la luz encendida. Los sonidos de la ciudad, antes reconfortantes, ahora me sobresaltan. Un golpe en la puerta, toc. Toc, me hace saltar del sofá, el corazón en la garganta. Un perro que ladra en la noche suena demasiado articulado. Veo sombras altas y delgadas al borde de mi visión en callejones oscuros. Y a veces, en el parque, cuando la niebla es espesa, creo ver un ciervo en la distancia. Parado. Demasiado quieto. Demasiado erguido. Mirando. La carpeta del alguacil no contenía respuestas, solo confirmó el horror. ¿Qué son? ¿Mutaciones fallidas? ¿El siguiente paso en una evolución pervertida? ¿Algo más antiguo, despertado por los experimentos humanos? No lo sé. Y esa ignorancia es la peor parte. La incertidumbre es la cadena que me une a ellos. Ellos saben dónde estoy. Lo sé. El olor a formol y pelo mojado a veces flota en mi apartamento cuando estoy solo. Pequeñas cosas desaparecen. Aparecen objetos extraños. Una pluma de cuervo clavada en mi almohada, un montón de tierra húmeda con forma de huella en el felpudo. El proyecto homínido no terminó. Solo se mudó. Se adaptó. Y está aprendiendo. Siempre aprendiendo. Quizás Arlo tenía razón sobre el sombrero de piel. Quizás la próxima vez que mire, el lobo no llevará un manto, sino una chaqueta. Quizás el zorro no sostendrá un cuchillo, sino un teléfono. Imitando. Mejorando. Los caminantes están ahí afuera.
En los bosques profundos, sí, pero también en los bordes de nuestras ciudades, en los espacios olvidados. Observando. Esperando. Aprendiendo a ser más como nosotros. O quizás, esperando que nosotros aprendamos a ser más como ellos. Y lo peor, lo que realmente me mantiene despierto en las noches silenciosas, es la pregunta que el lobo parecía plantear con su mirada de azufre. ¿Quién, en realidad, es el animal aquí? ¿Y qué sucede cuando los animales deciden que ya no necesitan imitar? ¿Qué sucede cuando deciden que es nuestro turno de cambiar?